Buen día, ingeniero. Buen día. Avanzamos un ratito y después, si tienen alguna duda, la vemos. Pues habíamos visto un circuito que es en realidad un arreglo de transistores nada más, denominado par Darlington. Vamos a ver hoy día el amplificador diferencial. Este sí es un amplificador acoplado directamente. ¿Ya? El acoplamiento es a través del emisor. Entonces, es un tanto particular este amplificador. ¿Por qué? Porque dispone de dos entradas y dos salidas. ¿Ya? Entonces, se puede tratar esas, tanto las entradas como las salidas, de manera independiente o relacionar una con la otra. Eso lleva a hablar de dos formas de señal que aparecen en entrada y salida. Una se denomina entrada diferencial y la otra entrada en modo común. Ya, diferencial nace de la diferencia, o sea que justamente el nombre de este amplificador es debido a que está destinado a amplificar la diferencia de potencial entre las dos entradas. Ese es, digamos, el objetivo final. Que la salida nos muestre la diferencia entre las entradas amplificada. ¿No? Y esta amplificación, digamos, de la diferencia de entradas, se pretende que sea lo más grande posible comparado con la diferencia que puede haber en modo común. Entonces, bueno, entraremos a definir aquello. El amplificador, decía, se puede considerar como un circuito con dos entradas y dos salidas. Amplificador diferencial. Entonces tiene dos entradas que hemos llamado V y 1. Así como está en el circuito no tiene nombres. V y 2. Y dos salidas. VO1, VO2. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, se define la entrada diferencial y la vamos a denominar V y D como la diferencia entre estas dos entradas. 1 y V y 2. En tanto que la entrada en modo común
la vamos a tomar como el promedio de las dos entradas. Bien. Y del mismo modo vamos a actuar sobre las salidas. Entonces hablaremos de una salida diferencial. B o D, que será la diferencia entre las dos salidas. BO1 menos BO2. Y también de una salida modo común. Va a ser el promedio de las dos salidas. Bien. Entonces ya tengo definidas entrada y salida, diferencial y modo común. Ahora, la ganancia también se la ve en esos dos sentidos, en modo común y diferencial. La ganancia diferencial será la relación entre la salida y la entrada diferencial. Y la ganancia en modo común de la misma manera, ¿sí? Voltaje de salida modo común dividido voltaje de entrada modo común. Bien, entonces decía que el amplificador, y por eso su nombre, se llama diferencial, porque pretende amplificar en mayor magnitud la diferencia que el modo común. Entonces, para darle una figura de mérito a esta diferencia, se habla de una medida denominada relación de rechazo al modo común. Relación de rechazo al modo común. Las siglas en español serían RRMC, ¿cierto? Pero más se utilizan las siglas en inglés. En inglés casi siempre todo viene escrito al revés, ¿cierto? Entonces en inglés esto aparece como CM.
Mire. ¿Ya? Pues, bueno, en el sentido que queramos ponerlo, no importa si lo ponemos en inglés o lo ponemos en español. Nada más habría que cambiar el orden de las letras, ¿sí? Entonces, está definido esto como la relación entre la ganancia diferencial y la ganancia en modo común. Entonces dice que es mejor aquel amplificador diferencial que tiene mayor ganancia diferencial que ganancia en modo común, o sea, mayor relación de rechazo al modo común. Ya, esta relación en algunos amplificadores suele ser bastante grande, del orden de 1000 y a veces más. Entonces, para no manejar números así, porque no tiene unidades, no hay unidades, entonces en lugar de estar manejando números, se suele reducir esto utilizando el decibel. Entonces, la relación de ganancias se la expresa en decibeles. Ahí lo escribí mal aquí, ¿no? Esto es R. Entonces, expresada en decibeles no es más que, bueno, como siempre estamos hablando en voltaje, el decibel se convierte en cuadrados, ¿cierto? Por eso en lugar de 10 es 20 logaritmo de esa relación de ganancias en voltaje. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora sí trabajaremos con el circuito que está presentado ahí. Digamos que este circuito se puede considerar un circuito básico. Vean que es bastante sencillo, tiene nada más 3 resistencias y los 2 transistores. Pero además, alimentación que mayormente es simétrica. ¿Ya? Simétrica, ¿qué quiere decir eso? Que es de la misma magnitud el voltaje VCC que el voltaje VEE. Por ejemplo, más 12 y menos 12. ¿Ya? En algunos casos suele no ser simétrica e inclusive ser desbalanceada, vale decir que tiene un voltaje positivo y el otro es tierra. Pero lo más común es disponer, como en este caso, entradas balanceadas, ¿no? Esas de alimentación de corriente continua. Bien, ahora nos ocuparemos del análisis primero en corriente continua, vale decir el punto Q. Ya, para analizar voy a copiarlo esto allá.
Voy a copiarlo. Ahí está. Entonces, para hacer el análisis en corriente continua, vamos a considerar, como siempre, ¿no? Primero el cálculo de la corriente de base y luego pasamos al colector. Entonces, en corriente continua, aquí estoy asumiendo que las entradas son netamente señal. ¿Ya? Y ni siquiera tiene condensadores de acoplamiento, entonces directamente ahí se van a aplicar los voltajes de las fuentes. Y como estamos haciendo el análisis en corriente continua, entonces esas señales de alterna debemos considerarlas nulas. Lo que significa que las dos entradas estarían a tierra. ¿Ya? Entonces, para este análisis, estamos asumiendo las entradas de señal anuladas. Bien. Entonces, ¿cómo veo la malla del transistor 1? Esta malla de aquí. La voy a volver a dibujar para que se entienda la idea. Entonces, estamos en tierra aquí. Enseguida está la base. Luego el emisor. La resistencia RE. Y esto está a menos BGE. ¿Cierto? O sea, ¿qué quiere decir este menos BGE y el más BCC? Nada más que tengo dos fuentes de voltaje. Así. A esto le llamé más BCC, a esto menos BEE. Todo eso respecto a un cero. ¿Cierto? Aquí tengo más, menos, aquí también. ¿De acuerdo? Entonces, este menos BEE vendría a ser como tener una fuente de voltaje con el lado negativo aquí arriba y el positivo a tierra. Si quieren la dibujo y así queda más clara la idea esa. Entonces aquí tengo esto. Así. Menos, más, de, Bueno, esta de aquí es RE. Aquí tengo voltaje base emisor. ¿Sí? Por aquí la corriente de base. Es corriente de base del transistor 1. Pero este nodo, el nodo que une a los dos emisores, no está aislado, ¿sí? Del otro lado está el otro transistor. Entonces, la corriente de emisor del transistor 1 se junta con la corriente de emisor del transistor 2. Y esa corriente circula a través de RE.
¿sí? Se juntan las dos, se suman. Entonces aquí tengo IE1 más IE2. Bien. Ahora, esas corrientes de emisor las puedo poner en función de las corrientes de base, ¿sí? Pero antes vamos a asumir que los transistores son idénticos. ¿Qué es lo más común cuando se trabaja con amplificador diferencial? ¿No? Aunque digamos, si yo voy a agarrar transistores discretos, voy a comprar transistores, tengo, aunque el mismo código, los dos han salido de la misma fábrica a la misma hora, nadie me garantiza que son idénticos. ¿Ya? Pueden tener beta, de repente el uno 100 y el otro 101 o más, un poco menos, no sé. Entonces, siempre va a haber alguna diferencia probable entre dos transistores, aunque hayan salido de la fábrica a la misma hora. Bien, entonces eso es un poco improbable cuando son discretos, pero es muy probable cuando van integrados. O sea, en una misma pastilla de semiconductor están los dos transistores. ¿Ya? Entonces, en ese caso sí hay una probabilidad muy alta de que sean idénticos. ¿Ya? Entonces, si son idénticos, deberían tener beta F igual, ¿cierto? Y como están en las mismas condiciones de corriente continua, entonces sus corrientes de base van a ser iguales, ¿sí? E iguales las corrientes de emisor y los voltajes base emisor. Bien, todo igual. En ese caso, ahora sí puedo escribir la ecuación de suma de voltajes en la malla esa que había marcado acá. ¿Sí? En esta malla que he marcado, que ahora está repetida aquí. Entonces me muevo en el sentido horario en esa malla, voy sumando voltajes, empezaré aquí en tierra. El primer elemento que tengo es el voltaje base emisor. Base emisor 1, ¿sí? Bueno, lo voy a poner así. Enseguida está la resistencia de emisor. Ya sumé esto, ahora sumo el voltaje en esta resistencia. Ley de Ohm. El voltaje es resistencia por intensidad. RE por la suma de las dos corrientes de emisor, ¿no? Que como dije que son iguales, tendría 2 IE. ¿Cierto? Y por último está la fuente, pero como está invertida, menos es lo primero que encuentro, de EE. ¿Sí? Y con eso llegué al punto de partida. Esto es 0. Bien.
Y ahora voy a hacer el cambio de corriente IE por IB. Ya hemos encontrado esa relación. En cualquier transistor se verifica que la corriente de emisor es la de colector más la de base. Y por lo tanto, se puede escribir como 1 más beta F por IB. Bien, entonces, como son iguales las corrientes de emisor, también son iguales las de base, puedo escribir ahora la ecuación de esta manera. Bien. No me falta el IB, ¿no? Me falta el IB aquí. Entonces, eso es lo que quería despejar. IB vendría a ser BEE menos base emisor sobre 2 EDE por 1 más beta F. Bueno, y con eso ya puedo pasar al circuito de salida. En el circuito de salida tengo, si vuelvo a dibujar ahora esta parte, estamos hablando de RC, se llama R1 ahí, ¿no? No importa. Y aquí tengo más BCC, ya sabemos de dónde sale, ¿sí? Y aquí abajo tengo menos VEE, que también ya sabemos cómo es en realidad, ¿no? Bien, ahora este cálculo que hicimos de IB nos determina también el valor de IC, que ya sabemos que es simple beta F por IB. Para completar el cálculo del punto Q, nos falta encontrar este voltaje. Colector emisor, ¿cierto? Entonces puedo escribir ahora tomando esta malla. En ese sentido, la suma de voltajes, ¿sí? Voy a empezar aquí arriba. R1 por IC. Más el voltaje colector emisor. ¿Sí? Sumé primero el voltaje en R1, enseguida está el voltaje colector emisor, luego el voltaje en la resistencia de emisor.
de ese ya tenemos idea de qué es, ¿no? Es 2 veces RE por IE. Y finalmente está menos BEE. Y eso debería ser 0. Bueno, entonces con eso tendría ya completado el punto Q. Aquí tengo IC, que obtuve de esta IB, y aquí tengo BCE. Bien. Entonces, encontrado el punto Q, podemos, como ya hemos visto, en el análisis de un transistor, pasar a el circuito equivalente de corriente alterna. Bien, análisis en alterna, considerando pequeña señal, baja frecuencia. Para eso, ahora anulamos las fuentes de corriente continua y trabajamos solo con las de alterna. Y ahí es donde surge aquello que habíamos analizado de voltaje diferencial, tanto en la entrada como en la salida, voltaje modo común igual, ¿no? Bien. Entonces, el cálculo se dirige a eso, a obtener la ganancia tanto en modo diferencial como en modo común. ¿Ya? Para el cálculo de la ganancia diferencial, lo primero que vamos a hacer lo que haremos es anular la entrada modo común. ¿Cómo podemos anular eso? Una forma muy sencilla es tomar las dos entradas y colocar entre ellas nuestra fuente a la que le vamos a asignar ese voltaje denominado voltaje diferencial. ¿Sí? ¿Por qué? Pues si pongo una sola fuente, observen que como hemos definido, el voltaje de entrada diferencial es la diferencia entre los dos, ¿sí? En el lado 1 tengo más BD, en el lado 2 tengo menos BD. Entonces la diferencia es esto que viene a ser B y D, ¿cierto? En cambio, la de modo común, que la habíamos definido como un medio de la suma de las dos,
al ser BI1 positivo y BI2 negativo del mismo valor, entonces esto es 0, ¿cierto? Entonces anulé la entrada a modo común, solo tengo la entrada diferencial. Otra forma de ver esto así sería hacer un poco de operaciones aquí. Si B y D es la diferencia BI1 menos BI2 y el B y C es un medio de la suma, puedo pasar este 2 a multiplicar al otro lado, ¿sí? Entonces tendría B y D igual BI1 menos BI2. Y del otro lado, de la otra ecuación, tengo 2BIC igual a BI1 más BI2, ¿sí? Entonces, si sumo estas dos ecuaciones, anulo BI1. Y puedo despejar anulo BI2, ¿no? Anulo BI2. Ecuación 1, ecuación 2. Si hago la suma 1 más 2, estoy anulando este BI2, ¿sí? Me queda 2BI1 igual a esa suma de la izquierda. Y puedo despejar BI1. ¿No? Como tengo 2, ese 2 va a cancelar al BIC y queda ese solo. Y la mitad de el diferencial. ¿Sí? Ahora, si en lugar de hacer la suma, hago la resta de las dos ecuaciones. Si resto las dos ecuaciones, lo que voy a anular ahora es BI1. ¿No? Y podría despejar BI2. BI2 queda como BIC menos un medio de BID. ¿Ya? Entonces, puedo tomar de esa manera. Para BI1 tomo BIC sumado con la mitad de BID. Y para el otro, es la entrada BI1. La BI2 la constituyen la diferencia. ¿Sí? Aquí estaba más, menos, más, menos. Aquí voy a tomar más, menos para BIC. Y para un medio de BID voy a tomar menos, más. ¿De acuerdo? Entonces, si hago B y C igual a 0, voy a tener en ambos lados
en ambas bases un medio de B y D. En uno positivo y en el otro negativo. ¿Sí? Pues ahora cambiando. Creo que todavía tenemos tiempo. Entonces decía que B y C es igual a 0. ¿Sí? Y C igual a 0 porque queremos ver solo el efecto de la entrada diferencial. Entonces, ahora voy a cambiar los transistores por sus modelos equivalentes. Esto lo hacíamos casi siempre de otro color, ¿no? Entonces, el modelo equivalente del transistor 1 tiene su RP. Aquí está el emisor. Este es 1. Acá viene la fuente de corriente. ¿Sí? Beta F1 y B1. Y ese es un transistor. El otro está al otro lado, tiene lo mismo. Su fuente de corriente, su RP, este es su base. Entonces, en el punto este está RE. Y la alimentación la proveen las fuentes que se han reducido a más un medio de B y D. Y a este otro lado, menos un medio de B y D. Me alcanza aquí. ¿Cierto? Esa fuente está invertida. Ahora, ¿qué ocurre con las corrientes? Está mal, ¿no? Perdón, un segundito. No hay esto. Bien, entonces decía, ¿qué pasa con las corrientes? Las corrientes las voy a hacer con este color. Como tengo aquí una fuente positiva a la izquierda, la corriente ID va a circular de izquierda a derecha. Esto es minúscula, ¿no? ID1. En cambio, en el otro transistor, como tengo menos, más, ¿cierto? La fuente está invertida. Entonces, la corriente va a ir en este otro sentido. ¿Cierto? Entonces, si ID va en sentido de izquierda a derecha en ambos casos, las corrientes generadas por las fuentes dependientes se van a sumar con la corriente de base y aquí viene la corriente así.
y E1. Y del otro lado, consecuente con esto, y E2. ¿Sí? Pero como son idénticos los transistores, y tengo la misma alimentación a ambos lados, esas dos corrientes son iguales. Esta IE1 es igual a la IE2. ¿Cierto? Entonces, la suma de corrientes en ese nodo, que debe ser 0, me determina que la corriente en la resistencia de emisor es 0. Esta corriente es 0. ¿Cierto? Porque entra IE1, sale IE2, pero como son iguales, entonces la corriente en la resistencia de emisor vale 0. Si la corriente es 0, el voltaje, que es el producto resistencia por intensidad, también es 0. ¿No? Entonces este nodo que hemos denominado emisor ¿sí? El voltaje de ese nodo respecto al origen o a la referencia es R por I. Pero como I es 0, vale 0. ¿Qué quiere decir que el voltaje es 0? Que ese nodo está cortocircuitado con tierra. ¿Cierto? Diferencia de potencial igual a 0 significa cortocircuito. Entonces el emisor está a tierra. Bien. O sea que los transistores los puedo ver ahora sí de esta manera. ¿No? Como el emisor está a tierra, esto es tierra. Y aquí viene ya la otra parte que es la fuente dependiente, que termina en el colector. Y en el colector tengo R1. ¿Cierto? Esta fuentecita beta F por IB. Bien. Entonces, para el transistor 1, esa es la situación. En el transistor 2, lo que cambia es la polaridad de esta fuente. ¿Sí? Entonces, el voltaje de salida del transistor 1 va a ser igual al del transistor 2, nada más que de signo contrario. ¿Cierto?
¿Cuánto es ese voltaje de salida? Ya hemos calculado esto, es un emisor común con resistencia a tierra. Con baja batería, me esperan un segundito, voy a cargar un poquito la tablet. Ok. Ahora sí puedo sobrevivir. Bien, ¿se entendió la idea? La fuente que alimenta la señal en el transistor 1 tiene positivo arriba, en cambio la del transistor 2 tiene negativo arriba. Entonces las corrientes son también de sentido inverso. ¿No? Bueno, lo que nos interesa de momento es el voltaje de salida. VO1, ya sabemos cómo calcularlo, ¿sí? Es el producto de resistencia por intensidad. Pero como está contraria, ponemos menos. En el otro transistor, el VO2, también nos va a dar lo mismo, nada más que la corriente está contraria, entonces es positivo. ¿Sí? Ahora, en el transistor 1, la corriente de base, que es esta, la puedo escribir como VID dividido RP. Un medio de VID, ¿no? No es VID. Aquí me falta un medio. Entonces sería un medio, aquí me va a aparecer 2 RP. Con el otro tengo lo mismo. Nada más que con signo cambiado ahora. ¿No? Pero como el VID también está invertido, entonces sale positivo. Y por último, reemplazando estos IVs del 1 y del 2, voy a obtener los voltajes de salida de 1 y 2. Eso lo haremos en la otra página. Ya estamos casi sobre la hora. Falta. Entonces digo, VO1 es igual a menos
beta F por R1 sobre 2 R pi B y D. Y el otro, el BO2, es positivo, ¿sí? R2, ¿no? 2 RP. B y D también. Y el voltaje de salida diferencial lo habíamos definido como la diferencia entre estos dos, ¿sí? ¿Cierto? Entonces me da menos el segundo, eso va a dar negativo, y si las resistencias R1 y R2 son iguales, entonces tendré 2 veces eso, que se cancela con el 2 del denominador, y me devuelve simplemente beta F por RC, voy a poner, pi B y D. Bien, entonces el 2 se canceló porque se suman uno con el otro. Este RC es R1 y también R2. ¿De acuerdo? Entonces, si la salida diferencial es esto, la ganancia diferencial, que es salida contra entrada, simplemente divido entre B y D la última expresión, cancela el B y D, ¿cierto? Esto de acá. Y me queda que la ganancia es simplemente menos beta F RC sobre RP. Esto de aquí no es pi, sino RP. Bien. Ya conocíamos porque es un amplificador emisor común. Y podríamos deducir fácilmente que para el caso de modo común, lo que tengo que hacer es ahora anular la entrada diferencial, ¿sí? No, entonces, para anular la entrada diferencial, ¿qué tengo que hacer? Quedarme solamente con B y C en ambos transistores, en las bases de los dos transistores, ¿sí? Vean esto acá. ¿No? Si anulo la diferencial, estoy anulando esto, ¿sí? Estoy anulando ese término, pero el otro queda. Anulo esto y me queda en ambos B y C positivo para arriba. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Anulé la diferencial. Me queda la de modo común en los dos transistores, ¿sí? Con la misma polaridad, positivo arriba. ¿No? Entonces, en el modelo equivalente,
tendría más menos B y C para el primer transistor, que tiene su EDP y su fuentecita. Y también para el otro, ¿no? Estoy yendo muy arriba. Idéntico, ¿no ven? RP, RP, beta F y BF. Y aquí está la RE. ¿Cierto? No sé dónde estoy, todavía estoy ahí. ¿Estamos bien? Entonces, si los dos transistores reciben señal con la misma polaridad, las corrientes van a fluir en el mismo sentido, vale decir, entrando a la base. ¿Cierto? Se van a sumar con las corrientes de las fuentes dependientes y la suma de las dos, la de la izquierda y la de la derecha, va a circular por RE. O sea que por aquí voy a tener una corriente que es 1 más beta y B, ¿cierto? De uno y del otro lado, o sea, 2 veces eso. ¿Bien? Entonces, si lo comparo con el amplificador emisor común con resistencia en emisor, tengo el mismo circuito, pero con 2 veces RE en lugar de 1. ¿Sí? Ese 2 lo puedo dejar para RE, de manera que la ganancia, o si quieren primero el voltaje de salida de modo común, va a ser menos beta F RC sobre RP más, ¿se acuerdan? Aparecía un término aquí, 1 más beta FRE, pero en este caso va a ser 2 por 1 más beta RE. ¿Cierto? Por B y C. Y como en los dos es idéntico, tengo la misma salida, el promedio es esto mismo, ¿cierto? Esto es el VOC1, todo es 1. Y el VOC2 es igual. Entonces el VOC, que es medio de la suma de estos dos, como son iguales, 1 más 1, 2, dividido 2 es 1, me da simplemente VOC1. ¿Sí? Entonces la ganancia en modo común
que es salida al modo común, dividido entrada, sería todo el factor ese que multiplica a B y C. Esto. ¿Está clara la idea? Entonces, la ganancia en modo común, vean que por tener un denominador más grande es mucho menor. ¿Sí? Y si hago el cálculo de la relación de rechazo al modo común, se van a Ingeniero, queda cancelar. menos de un minuto. Sí, nada más anoto esto y nos despedimos. Entonces se cancelan los numeradores y quedan los denominadores. Pi más 2 por 1 más beta, RE sobre RPi.